Muy buenas a todos, chicos. Pues la razón por qué no subía video es que estaba un poco ocupado en mis cosas. Pero bueno, sin más que empezar, empecemos. Confusiones. Sin más que decir, empecemos. En la dimensión neutral, Goku lo había logrado nuevamente. Logró escapar del mundo vacío, algo que era impensable para las deidades. Pero dicha acción le habría costado caro. Irina habría muerto. Se sacrificaría para que Goku logre escapar y derrotar al responsable. Aquel demonio Saiyajin. Goku se encontraría en una furia terrible, dándole muchos problemas a Kidnapper. Pero este poco a poco iría adaptándose a sus ataques. Esto porque había estado siglos sentado en la profundidad del mundo vacío, sin mover un solo músculo. Sin embargo, ahora parecía superar al Pre-Super Saiyajin 7 con relativa facilidad, complicándole la situación a Goku. Entendiendo la situación y siendo consciente del riesgo que representaba, no vería de otra manera, más que sacar todo el poder del Super Saiyajin 7. Siendo rodeado de un aura mucho más oscura que las fases anteriores, poco a poco iría creciéndole el cabello, para posteriormente expulsar una cantidad incalculable de energía negativa. En ese caso, la aparición del Super Saiyajin 7 completo se haría presente. Retomando el combate, esta vez el que se encontraría en complicaciones sería Kidnapper. Con cada golpe que interceptaba, esto solo provocaría aún más la furia de Goku, siendo mucho más salvaje en sus ataques. Era obvio, ya que quería hacerlo polvo en todos los sentidos. Kidnapper totalmente masacrado haría un último ataque desesperado, siendo desintegrado en unos segundos, para posteriormente ser atravesado, y estallar en miles de pedazos. La pelea había terminado. Kibito Shin estaba eufórico. No solo por la hazaña que había presenciado con sus propios ojos, sino porque Goku demostró que existía la posibilidad de escapar de aquel mundo infernal. El Saiyajin había ganado nuevamente. Pero esa victoria no traía consigo la paz que ellos esperaban. Roca Yoshin lo sabía, lo sentía. Un escalofrío le recorrió la espalda mientras observaba la escena. Había algo en la forma en que Goku había masacrado a su enemigo, algo demasiado inhumano. Demasiado calculado. Esa no era la forma de pelear del guerrero que él conocía. Ese, no era Goku. De pronto, sin advertencia alguna, ocurrió. En cuestión de segundos, la figura de Goku apareció justo detrás de los Supremos Kaiosamas, como si se hubiera desplazado a través del mismísimo vacío sin generar un solo sonido. Y entonces, sonrió. No era la sonrisa amable del héroe que todos conocían, ni una mueca de alivio por haber ganado. Era una sonrisa afilada, peligrosa. Una sonrisa que transmitía un mensaje silencioso. Ese ser, que ahora ocupaba el cuerpo de Goku, finalmente era libre. En un abrir y cerrar de ojos, comenzó a concentrar energía en sus manos. No dudó ni un instante. Un destello cegador y los Supremos Kaiosamas fueron desintegrados, sin rastro alguno de compasión. Y sin mirar atrás, la figura desapareció, reapareciendo en el frío e infinito espacio. Fue en ese instante cuando se hizo evidente para todos. Lo que se avecinaba no sería simplemente una masacre, era algo mucho peor. Una presión invisible empezó a expandirse desde su cuerpo. Era un aura oscura, densa y corrosiva, que viajaba como una onda imparable a través del universo. Planetas, sistemas solares, galaxias enteras, incluso dimensiones que no se regían por las leyes del tiempo y el espacio comenzaron a estremecerse bajo su influencia. En uno de esos mundos afectados, los habitantes empezaron a perder el control. La locura los consumía. Amigos, familias, aliados. Todos se lanzaban unos contra otros, masacrando sin piedad a su propia especie. Los cielos se tornaron negros, envueltos en energía negativa que parecía devorar la luz poco a poco. Cada segundo, la vida del planeta se extinguía como si algo la estuviera chupando desde adentro. Era como ver el propio mundo vacío. Desde la distancia, el Super Saiyajin 7 observaba todo con una mueca de satisfacción. Su mirada no era la de un simple guerrero, era la de un depredador que acababa de reclamar su territorio. Elevándose lentamente, comenzó
comenzó a recorrer el universo, dejando tras de sí un rastro de destrucción. Cada planeta que tocaba su aura se pudría desde el núcleo, y sus habitantes, dominados por la violencia, se aniquilaban entre sí sin mostrar el más mínimo deseo de detenerse. Las estrellas comenzaban a apagarse como velas bajo una tormenta. Las galaxias se deformaban, colapsando sobre sí mismas hasta desaparecer en la nada. La oscuridad avanzaba sin oposición. Y él sabía que aquello apenas era el comienzo. La Tierra estaba en calma, al menos, por ahora. En la corporación Cápsula, Vegeta, Rohan, Trunks y Goten habían sentido algo extraño en el espacio. Una presión tan sofocante, que parecía aplastarles el pecho incluso desde millones de kilómetros de distancia. Ninguno quería decirlo en voz alta. Ese ki era bastante oscuro. Y entonces, sin previo aviso, un destello atravesó el cielo. En cuestión de segundos, la figura de Goku descendió lentamente sobre la superficie terrestre. Sus pies tocaron el suelo con una calma inquietante, mientras una brisa helada recorría el lugar. Todos quedaron inmóviles. Era imposible. Goku había sido desterrado tiempo atrás, condenado a no volver jamás después de haber utilizado el Super Saiyajin 6 para derrotar al Ángel Z. No tenía lógica. Ese poder había roto las reglas del equilibrio universal, y pagar el precio era inevitable. Jamás podría escapar de ese lugar. Pero ahí estaba, frente a ellos. Vegeta entrecerró los ojos, evaluando cada detalle. No podía sentir en él la presencia de aquel guerrero con el que había peleado innumerables veces. No, esto era algo diferente, algo peligroso. Kakaroto, murmuró, como si probara el nombre con desconfianza. Goku no respondió, solo alzó la cabeza lentamente, y sin una sola palabra, comenzó a expandir su aura. Un estallido invisible sacudió el suelo bajo sus pies. El aire se volvió denso, difícil de respirar. La presión de esa energía oscura retorcía el ambiente, y las nubes en el cielo empezaron a girar formando un vórtice sobre él. Vegeta dio un paso al frente. No podía permitir que esto continuara. Con un rugido, su cabello y su cuerpo fueron envueltos por la aura plateada del Super Saiyajin 5. En un parpadeo, se lanzó contra Goku. Su velocidad era abrumadora, su fuerza incomparable, para cualquiera que no fuera él. Porque en el instante en que Vegeta estuvo a punto de golpear, Goku ni siquiera se movió. Un leve parpadeo de su aura fue suficiente para detenerlo en seco, enviándolo hacia atrás como si hubiera chocado contra una pared invisible. Vegeta se obligó a estabilizarse en el aire, con los dientes apretados. Ese poder era algo que no podía comprender. Si ya en el pasado el Super Saiyajin 6 había sido temido como una forma casi invencible, lo que estaba frente a él ahora, lo superaba por un abismo infinito. ¿Y si un Super Saiyajin 6 ya había sobrepasado los límites de la lógica? ¿Qué podía hacer un Super Saiyajin 5 contra algo que estaba más allá de todo lo conocido? Rohan, Trunks y Goten permanecían paralizados, sin atreverse a intervenir. Cada segundo que pasaba, la sensación de que aquel ser no era Goku se hacía más evidente. La tensión era tan espesa que parecía que el mundo entero había dejado de moverse. Goku, o lo que fuera que estaba en su cuerpo, alzó lentamente la cabeza, mirando fijamente a Vegeta, Rohan, Trunks y Goten. Entonces habló. Pero esa no era su voz. Era un sonido distorsionado, profundo, como si cientos de gargantas hablaran al mismo tiempo. Un eco demoníaco que resonaba en cada rincón del planeta, vibrando en los huesos de quienes lo escuchaban. Yo, no soy Goku, y ustedes, deben morir, ahora. Un escalofrío recorrió las espaldas de todos. Ni siquiera Vegeta, que había visto horrores más allá del universo, podía ocultar la sensación de que lo que tenía enfrente, no pertenecía a este mundo. Sin previo aviso, una oleada de energía oscura brotó de su cuerpo. En un abrir y cerrar de ojos, el aura de ese ser envolvió a Gohan, Goten y Trunks, penetrando directamente en su interior como si fueran meros recipientes vacíos. Ellos comenzaron a gritar, pero no de dolor físico. Sus ojos se tornaron completamente negros, y sus rostros adoptaron una expresión vacía, carente de humanidad. La energía negativa había invadido cada célula Saiyajin de sus cuerpos, borrando cualquier rastro de voluntad propia. Vegeta dio un paso adelante, sintiendo que debía detenerlo, pero fue demasiado tarde. Sin dudarlo, los tres, controlados por aquella fuerza maldita, se abalanzaron contra él. Sus ataques eran despiadados, fríos, perfectamente coordinados, como si hubieran nacido para destruirlo. Vegeta bloqueó y contraatacó con toda su fuerza, pero no estaba preparado para pelear contra sus propios aliados, y mucho menos cuando cada uno de ellos ahora llevaba en su interior una fracción de aquel poder maligno.
Un golpe de Gohan en el estómago lo dejó sin aire. Trunks apareció a su espalda y le clavó un rodillazo brutal en la columna, haciéndolo caer de rodillas. Y Goten, con una mirada vacía, cargó una ráfaga de energía negra que impactó de lleno contra su pecho. Vegeta intentó levantarse. Pero antes de que pudiera reaccionar, los tres descargaron una combinación final, atravesándolo con una explosión que hizo temblar la tierra entera. El príncipe de los Saiyajin cayó al suelo, su cuerpo sin vida envuelto en humo. A unos metros, aquel ser con el rostro de Goku los observaba. Una mueca de satisfacción se dibujó en su cara mientras el cielo se oscurecía aún más, como si el propio planeta estuviera entrando en una noche eterna. La Tierra dejó de ser el hogar que alguna vez conocieron. Ahora era un escenario de caos absoluto. Goten, Gohan y Trunks, aún bajo el control de la aura maldita, se lanzaban sobre ciudades enteras, reduciéndolas a cenizas. Los gritos de la gente se mezclaban con el estruendo de los edificios derrumbándose. La energía negativa corrompía todo lo que tocaba. Animales, humanos, incluso las plantas. Todo moría o se retorcía en formas irreconocibles. En lo alto, aquel ser con el rostro de Goku observaba la escena, y sonrió. Su cuerpo comenzó a irradiar aún más de esa aura oscura, expandiéndose como una marea imparable que cubría mares, montañas y desiertos. De pronto, alzó el vuelo. Atravesó el cielo como un rayo negro, dejando tras de sí una estela que marchitaba el aire mismo. Cada planeta que cruzaba quedaba reducido a polvo, cada estrella que tocaba se apagaba para siempre. No se detuvo hasta llegar al más allá. Ni siquiera las barreras sagradas pudieron frenarlo. En un solo instante, el gran Enma fue reducido a cenizas. Y Kaiosama desapareció sin siquiera comprender qué había sucedido. Nada ni nadie podía escapar de la marea oscura que arrasaba el universo. Finalmente, el ser flotó en medio del vacío interestelar. No había ruido, no había luz, no había vida. Solo la nada infinita, y él. Sus ojos brillaron con un fulgor antinatural, mientras la oscuridad lo envolvía por completo. Y en ese silencio absoluto, una verdad quedó clara. Ese ser no era Goku. Goku ya no existía. Solo quedaba un ente consciente, en un mundo vacío. Bueno chicos, esta es la creepypasta, estuvo buena. Denle like y suscríbanse a mi canal, que ya estamos cerca de llegar a los 10 suscriptores. Estamos muy cerca, suscríbanse. Y haré un especial, bueno, veré cómo hacerlo. Ok chicos, me despido. Yo soy Víctor y adiós.